Bienvenidos al avance del capítulo 21 de la telenovela La historia de Juana. Camila no tuvo ningún problema en provocar una crisis en la relación de Gabriel. Decidida a causar problemas, le dijo a Paula, sin rodeos, que Gabriel estaba con Juana, y no solo eso, sino que además Juana estaba esperando un hijo suyo. Paula, al escuchar esto, se mostró incrédula y le dijo que era imposible que eso fuera verdad, que no podía creerlo tan fácilmente. Aún así, la curiosidad la venció y terminó preguntándole a Camila cómo se había enterado de algo tan delicado. Camila, un poco orgullosa de sí misma, le explicó que lo había deducido después de leer un artículo en una revista donde hablaban sobre Juana. Sin perder tiempo, le pasó la revista a Paula para que lo viera con sus propios ojos. Paula tomó la revista, la abrió y, al ver la portada, se quedó completamente impactada. Ahí, en grandes letras, podía leerse: Juana, la Virgen embarazada. Juana y Gabriel estaban disfrutando de una velada encantadora mientras cenaban juntos. Durante la comida, Gabriel, con una sonrisa coqueta, le dijo a Juana que se veía preciosa con ese vestido rojo tan elegante que llevaba puesto. A pesar del cumplido, Juana empezó a sentirse bastante nerviosa y, en tono titubeante, le sugirió que tal vez sería mejor que se quitara el vestido. Gabriel, que no quería arruinar el momento, se apresuró a decirle que no, que ni lo pensara, porque de verdad se veía hermosa. Juana, al escuchar sus palabras, se sonrojó aún más, y el ambiente se tornó un poco incómodo. En medio de todo esto, Gabriel, de repente, le preguntó por qué había aparecido en la portada de una revista con el título Juana, la Virgen. Juana, algo sorprendida por la pregunta, le aclaró que ella era virgen y que nunca había tenido relaciones. Gabriel se quedó escuchando atentamente mientras ella continuaba explicando que su principal prioridad era terminar sus estudios universitarios y que, además, nunca se había enamorado de nadie. Al escuchar todo esto, Gabriel quedó atónito. No esperaba recibir tanta información de golpe. Juana, viendo su expresión, trató de tranquilizar la situación y le dijo que probablemente por eso se había formado todo el alboroto en el barrio, porque era absurdo que la gente creyera ese rumor de que estaba embarazada siendo virgen. Josefina, al escuchar la voz de su exmarido por el teléfono, sintió un escalofrío y, sin pensarlo dos veces, prefirió colgar de inmediato. Estaba en plena cena con varias personas, y todos la miraron curiosos, preguntándole quién había llamado. Ella, sin querer dar explicaciones, se limitó a decir que solo era un número equivocado y rápidamente cambió de tema. Sin embargo, el teléfono volvió a sonar y, algo molesta, Josefina se levantó de la mesa para contestar de nuevo. Una vez más, escuchó esa voz familiar, y con un tono firme, le repitió que estaba equivocado antes de colgar otra vez. Pero, para su sorpresa, el teléfono comenzó a sonar insistentemente una vez más. Cansada de la situación, Josefina volvió a contestar y esta vez no se contuvo, gritando que ya había dicho que era un error, que dejaran de llamar. En lugar de colgar, dejó el teléfono sobre la mesa para que no siguiera sonando y regresó con los demás. Todos en la cena la miraban intrigados, tratando de entender qué estaba pasando. Josefina, tratando de ocultar su nerviosismo, soltó un comentario evasivo diciendo que se le había ido el hambre y que prefería irse a descansar. Dejó a todos en la mesa desconcertados y sin saber cómo reaccionar a su repentina salida. Inés y Enriqueta estaban bastante intrigadas, intentando entender por qué David se comportaba de esa manera tan impulsiva y, sobre todo, por qué se había enfocado tanto en Daniela. Después de darle algunas vueltas al asunto, Enriqueta comentó que tal vez todo se debía a que él actuaba por despecho. A fin de cuentas, no había conseguido nada con Juana y eso debía tenerlo resentido. Mientras tanto, David seguía adelante con su espectáculo mediático, comportándose de forma exagerada y llamativa, y para colmo, se la pasaba bebiendo sin parar. Estaba tan borracho que no dejaba de hacer cosas que solo lograban atraer más atención hacia él. Tania le informó a Paula que Gabriel se había quedado en la hacienda porque estaba lloviendo mucho y que, debido al mal clima, no iba a regresar a dormir a la casa esa noche. Paula, al escuchar eso, se sintió un poco desconcertada y no sabía muy bien qué pensar o cómo reaccionar. Confundida, le comentó a Camila que tal vez Gabriel estaba encerrado en la hacienda con Juana. Camila, viendo la oportunidad perfecta para seguir manipulando la situación, no perdió tiempo en seguir llenándole la cabeza a Paula con más ideas y sospechas. Aprovechó cada palabra para tratar de convencerla de que debía dejar a Gabriel de una vez por todas. En el fondo,
Camila solo quería que Paula terminara la relación para así poder acercarse ella misma a Gabriel y tener la oportunidad de conquistarlo. Juana, con una sonrisa agradecida, le expresó a Gabriel lo mucho que valoraba el consejo que él le había dado sobre tener al bebé. Le confesó que, en un principio, había pensado seriamente en no seguir adelante con el embarazo, pero que gracias a las palabras de él, había logrado ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. Ahora, entendía que debía aprovechar esa oportunidad y ver el lado positivo de las cosas. Sin embargo, Gabriel, todavía con cierta curiosidad, le preguntó por qué no quería conocer al padre del bebé. Juana, sin dudarlo, le explicó que esa persona había decidido tener un hijo a través de inseminación artificial y que, por lo mismo, no estaba interesado en la mujer que diera a luz a su hijo. Esa respuesta dejó a Gabriel un tanto confundido, sin saber muy bien cómo procesar toda la información que Juana le había compartido. Josefina se encontraba sola en su habitación, totalmente abrumada por la situación. No lograba entender cómo era posible que Ramón hubiera decidido aparecer después de tantos años de ausencia, y mucho menos que tuviera el descaro de decirle que la había extrañado tanto. Eso la llenó de rabia e impotencia, y pronto se encontró llorando, tratando de calmarse a sí misma. A pesar de sus esfuerzos, la ira no desaparecía. Para Josefina, solo escuchar la voz de Ramón había sido como si un terremoto hubiera sacudido su vida, trayendo de vuelta recuerdos dolorosos y haciéndola revivir el peor momento que alguna vez había experimentado. Todos en la casa empezaron a recoger la mesa, ya que Josefina se había encerrado en su habitación para evitar hablar con cualquiera. Mientras recogían, se pusieron a conversar entre ellos, tratando de entender qué podría estar pasando. Paula, con tono serio, le comentó a Camila que si realmente era cierto que Juana estaba esperando un hijo de Gabriel, eso significaba que ella jamás volvería con él después de todo lo que había sucedido entre ellos. A pesar de esta declaración, Camila no dejó de presionar, aprovechando la situación para seguir influenciando a Paula. Le insistió que toda la culpa la tenía Juana, que ella había llegado solo para arruinarle la vida y desestabilizar todo. Camila trataba de sembrar resentimiento en Paula, diciéndole que a Gabriel solo le importaba el bebé que Juana estaba esperando y que esa era la única razón por la que seguía cerca de ella. Sin embargo, en el mismo aliento, insinuó que Gabriel también podría estar interesado en Juana, mezclando mensajes para confundir a Paula. Luego, en un tono más astuto, le sugirió a Paula que fuera inteligente y pensara en una estrategia para que Juana se alejara de Gabriel para siempre. Paula, sin saber qué responder, se quedó en silencio, procesando las palabras de Camila y considerando sus opciones. Mientras tanto, Felipe y Jenny no podían dejar de preguntarse quién había llamado a su madre, Josefina, y qué le había dicho para dejarla tan triste. La situación había sido bastante desconcertante. Jenny, con cara de preocupación, admitió que no tenía idea de quién podría haber sido ni de dónde había salido esa llamada que había alterado tanto a su madre. Viendo que no llegarían a ninguna conclusión, Felipe decidió cambiar de tema y le sugirió a Jenny que fuera a buscar a Juana, para ver si podía encontrarla y quizás descubrir algo más sobre lo que estaba pasando. Jenny asintió, reconociendo que Felipe tenía razón, y se dispuso a ir a buscarla. Por otro lado, Ramón estaba hablando con su hija y le confesó que había tratado de contactar a Josefina, pero ella le colgó sin darle oportunidad de decir mucho. Ramón, sin embargo, no se sorprendió por la reacción de Josefina. Entendía perfectamente que ella tenía todo el derecho de comportarse así. Después de todo, él la había dejado sola hace años, abandonándola con sus hijos, y sabía que no podía esperar otra cosa más que el rechazo de su parte. Lo único que había alcanzado a decirle Josefina por teléfono era que no la llamara más, un mensaje claro y directo que Ramón no tuvo más opción que aceptar. Juana, por otro lado, se sentía cada vez más emocionada al estar junto a Gabriel. Mientras recorrían la casa, no dejaba de comentar lo mucho que le gustaba la decoración y el ambiente acogedor que se había creado allí. Gabriel, viendo la alegría de Juana, no dijo mucho, simplemente le sonrió con ternura,
disfrutando del momento en silencio. Paula, llena de determinación, dijo que no iba a permitir que Juana interfiriera en su vida con Gabriel, que no iba a dejar que se metiera en su relación. Sin embargo, Camila continuó con sus intentos de manipulación, advirtiéndole que no debía contarle nada de esto a Gabriel porque, si lo hacía, corría el riesgo de que él la echara de la cervecería. Camila sabía bien cómo manejar la situación para mantener a Paula en sus redes, y parecía que sus palabras surtían efecto. Poco a poco, Paula empezaba a confiar nuevamente en Camila, dejándose influenciar por sus sugerencias y consejos, sin darse cuenta de que todo formaba parte del plan de Camila para alejarla de Gabriel. Gabriel, con un tono serio pero suave, le dijo a Juana que no quería que sucediera algo de lo que luego pudieran arrepentirse. Sus palabras hicieron que Juana reflexionara, y asintiendo con la cabeza, le respondió que tenía razón. Para evitar cualquier complicación, decidió que lo mejor sería irse a descansar. Gabriel estuvo de acuerdo y sugirió que ambos deberían ir a dormir. Con una despedida cordial y sin más palabras, cada uno se dirigió a su respectiva habitación, dejando atrás una tensión que ninguno sabía bien cómo manejar. David había terminado la noche sentado y completamente borracho, con el vaso aún en la mano. En ese estado de embriaguez, Daniela se acercó a él, preocupada, y le dijo que no podía manejar en esas condiciones. Era evidente que no estaba en su mejor momento. Pero David, terco e insistente, le respondió que no estaba borracho y que se sentía perfectamente bien, como si no hubiera bebido tanto. Justo en ese momento, llegó Ricardo y, viendo la situación, le dijo a David que lo llevaría a casa, evitando cualquier discusión. Sin más, David aceptó y se marchó con Ricardo, aunque seguía insistiendo en que estaba sobrio. Felipe y Jenny se dirigieron a la casa de Gabriel para buscar a Juana, con la esperanza de encontrarla allí. Cuando llegaron, Paula los recibió, pero su actitud fue distante y hasta despectiva. Los miró de arriba abajo, dejando claro que no estaba contenta de verlos. Sin embargo, Jenny, decidida, le dijo que no se iría hasta que apareciera su hija. Esto provocó que Paula se enfureciera y les dijera que eran una gentuza y que mejor se largaran de su casa. Felipe, sin dejarse intimidar, le respondió a Paula que el verdadero problema era que Gabriel estaba interesado en Juana, dejando en evidencia la situación complicada que los rodeaba. Mientras tanto, Juana se encontraba en su habitación, pero por más que lo intentaba, no lograba conciliar el sueño. Se sentía inquieta e incómoda, así que decidió levantarse y salir un momento a la sala para despejarse. Al llegar, se dio cuenta de que Gabriel estaba allí, dormido en el sofá. Camila, intentando manejar la situación, respondió que Gabriel estaba realmente enfocado en el embarazo de Paula, tratando de desviar la atención. A pesar de sus intentos de calmar la situación, Jenny cada vez se sentía más enfadada. Paula, por su parte, siguió arremetiendo contra Juana, llamándola una cualquiera, lo que solo hizo que la discusión se intensificara aún más. Esa noche, Juana no podía conciliar el sueño. Se quedó de pie frente a la ventana, mirando cómo la lluvia caía pesadamente, mientras las palabras de Gabriel resonaban en su cabeza. «No quiero que pase algo de lo que luego podamos arrepentirnos», le había dicho él, pero ella no podía dejar de pensar en él. Todo en su mente giraba alrededor de Gabriel y de lo que había sucedido entre ellos. Por otro lado, Gabriel también estaba despierto. Se había parado junto a una ventana, observando cómo la lluvia golpeaba el cristal, y su mente no dejaba de repasar todas las conversaciones que había tenido con Juana. Había algo que le preocupaba profundamente. No sabía cómo decirle la verdad, cómo confesarle que el bebé que Juana estaba esperando en realidad era suyo. Esa verdad lo tenía inquieto y sin saber qué hacer. Más tarde, Ana llamó a su madre, Jenny, para tranquilizarla. Le dijo que apenas había tenido señal, pero que estaba bien y no tenía de qué preocuparse. Jenny, visiblemente aliviada,
Le explicó que la habían estado buscando por todos lados y que necesitaban verla pronto. Ana, con calma, le respondió que podían encontrarse en la cervecería, y eso dejó a Jenny un poco más tranquila. Mientras tanto, Camila seguía conspirando con Paula, sugiriéndole que debían hacer todo lo posible para separar a Gabriel de Juana. Le prometió que la ayudaría a lograrlo, pero le pidió una sola cosa: que Gabriel nunca se enterara de que ella había sido la que le contó toda la verdad a Paula. Camila tenía claro cómo jugar sus cartas y quería asegurarse de que Paula siguiera confiando en ella. Paula, por su parte, se quedó pensando en las palabras de Camila. Recordaba con claridad cuando le dijo que debía crear una estrategia para alejar a Juana de Gabriel, y esas ideas no dejaban de rondarle en la cabeza. Justo en medio de esos pensamientos, Luciano apareció en la casa para visitarla, algo que la tomó completamente por sorpresa. Paula, confundida, le preguntó a Luciano qué hacía allí, pero él, con una sonrisa segura, le confesó que estaba muy interesado en ella. Daniela no podía ocultar su emoción en el trabajo. Desde que había llegado, no dejaba de sonreír, y todo era porque la noche anterior, durante la fiesta en casa de Inés, David la había sorprendido con un gran beso. Era algo que ella no esperaba, pero que le había dejado una sensación de felicidad que la acompañaba incluso al día siguiente. Mientras tanto, Susana se acercó a David, con tono burlón pero serio, le dijo que había visto perfectamente cómo él se había lanzado a besar a Daniela frente a todo el mundo en la fiesta. David, al escucharla, frunció el ceño y negó rotundamente, diciendo que eso era imposible y que ella debía estar equivocada. Pero Susana insistió, diciéndole que con ese beso, David había dado ilusiones a Daniela, y que debía ser consciente de cómo sus acciones podían ser malinterpretadas. Camila entró en la oficina dando órdenes a diestra y siniestra, como si fuera la dueña del lugar, a pesar de que esas decisiones no le correspondían. Al llegar, se encontró con Rogelio, quien la estaba esperando con una expresión de furia. Sin perder tiempo, le preguntó en tono autoritario dónde había estado y por qué no había pasado la noche en el apartamento. Rogelio, visiblemente molesto, le dejó claro que esa sería la última vez que desaparecía sin darle aviso, y que si volvía a hacerlo, tendría que enfrentarse a serias consecuencias. Pero Camila, sin amedrentarse, lo miró con desdén y le respondió que él era un viejo enfermo y asqueroso, dejando claro que no le temía a sus amenazas. Juana, por otro lado, le confesó a Gabriel que había pasado una de las mejores noches de su vida a su lado. Había algo en ese lugar que le transmitía paz y felicidad, y estar con él lo hacía aún más especial. Gabriel sonrió y le dijo que la hacienda era un sitio muy especial para él, un lugar lleno de recuerdos, ya que había crecido allí y siempre lo había considerado su refugio favorito. Pero luego, con un tono un poco más serio, le comentó que tenía que arreglar ciertos asuntos de su vida, aunque antes de ir a la cervecería quería llevarla a otro lugar. Juana, intrigada, aceptó sin dudar. Mientras tanto, Manuel, quien había sido el responsable de introducir una bacteria en los tanques de la fábrica, caminaba por las instalaciones tratando de actuar con normalidad. Sus pasos eran lentos y calculados, observando con disimulo a los empleados, como si quisiera asegurarse de que nadie se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Estaba atento a cualquier señal que indicara que alguien sospechaba, pero hasta ese momento, todo parecía estar bajo control. Manuel, más tarde, se reunió con Rogelio para confirmar que todo estuviera bajo control. Con una mirada ansiosa, le preguntó si habían podido eliminar las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se veía claramente cómo él había introducido la bacteria en los tanques de cerveza. Rogelio, con una sonrisa de satisfacción, le aseguró que todo estaba arreglado y que no quedaban pruebas de lo sucedido. Además, le adelantó que ese era solo el inicio, y que pronto comenzarían a ver el principio del fin para la cervecería de Gabriel. Mientras tanto, Gabriel decidió llevar a Juana a un lugar especial que tenía en mente.
La llevó a una clínica muy prestigiosa y, con una voz cálida y tranquilizadora, le dijo que a partir de ese momento tendría la mejor atención médica para su embarazo. Juana, aunque agradecida, se quedó un poco pensativa. Las palabras de Gabriel le daban seguridad, pero al mismo tiempo le generaban dudas. Había mucho que ella no sabía, y por un momento, se preguntó si Gabriel estaba guardando algún secreto más. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.